Mi nombre es Elkin Javier Caicedo Montenegro. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP de agronomía. En esta sección vamos a hablar de la genética no mendeliana. Bueno, para hablar de genética no mendeliana, primero tenemos que saber qué es genética mendeliana. Bueno, esta consiste en una serie de principios básicos sobre transmisión de caracteres de los padres a los hijos. La genética mendeliana se refiere en esencia a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen y que cada gen posee dos alelos, es decir, uno dominante y otro recesivo, en donde los estados homocigotos y dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo, pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen esas mismas leyes, formuladas por el señor Mendel, las cuales constituyen la genética no mendeliana. Las principales formas de herencia no mendelianas son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Primero vamos a empezar con la dominancia incompleta. Bueno, en ella el alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el genotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los dos alelos silvestres. Por ejemplo, si, como podemos observar en la diapositiva, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial, es decir, de la primera familia, tendrán flores de color rosa. Ahora bien, el realizar cruzas con los individuos de la F1, en la segunda generación, la generación filial, o la F2, producirá un 25% de plantas con flores rojas y un 50% de flores rosas y un 25% de flores blancas. Entonces, ahí podemos ver la dominancia incompleta. Ahora vamos a hablar de la codominancia. Esto ocurre en el estado heterocigoto, es decir, que los dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan entre sí. Por ejemplo, al cruzar un toro negro homocigoto, como vemos en la diapositiva, ambos con mayúsculas NN, es decir, dominante, con una blanca homocigota, miramos que ambos caracteres se expresan y la progenie es un 100% homocigota y lo podemos ver en las crías resultantes, como lo vemos aquí en pantalla. Entonces miramos que ambos se están expresando y miramos en las crías un pelaje que se expresa, por decirlo así, moteado. Entonces miramos y lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? N por N más B por B es igual al 100%. Entonces a eso se le denomina codominancia. Y ahora vamos a hablar de los alelos múltiples. Bueno, es decir que cada organismo diploide, individual posee únicamente dos alelos de un gen determinado. Uno procedente del padre y el otro de la madre. Pero en la población de este individuo pueden existir tres alelos o más que expresen el mismo rasgo. Bueno, lo conocemos como... A esto lo podemos distinguir como alelos múltiples. Bueno, así los individuos resultantes pueden tener varios pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen tres alelos de gen que determinan el grupo sanguíneo. Estos son A, B
y O, cuya combinación dio origen a otros diferentes fenotipos, como los que conocemos, A, B, AB y O. Entre los alelos AA por BB, 100% genotipo, entonces miramos que va a dar AB. Y el fenotipo AB, miramos que hay una codominancia, pero tanto A como B son dominantes sobre O. Seguido a esto, vamos a ver la herencia ligada al sexo. Esta es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en algunos de los cromosomas sexuales. Bueno, los cromosomas son X y Y. Y no solo portan los genes que determinan el sexo, sino también otros que influyen sobre ciertos caracteres no relacionados con el sexo. Por ejemplo, podemos hablar hoy de la hemofilia, como vemos la imagen en pantalla. Bueno, esta es un trastorno excesivo de un gen localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tienen 2 cromosomas X, se requiere que el alelo de la hemofilia esté presente en ambos cromosomas para que la mujer desarrolle la enfermedad. Pues los alelos recesivos se expresan solo cuando el alelo dominante está ausente. Las mujeres que tienen el gen defectuoso en solo uno de sus cromosomas son portadoras de la hemofilia. Las portadoras no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitir el gen hemofílico a sus hijos. Por otro lado, los cromosomas sexuales de los hombres son X y Y, de modo que todos aquellos cuyo cromosoma X contenga el gen de la hemofilia serán hemofílicos, pues no poseen otro cromosoma X que pueda reprimir el alelo enfermo. Los hombres hemofílicos no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos varones, pues la herencia solo está en el cromosoma. A los hijos machos, miramos que la herencia o lo que les dan es el cromosoma Y. En cambio, a todas sus hijas se les transmite el alelo X, hemofílico, el alelo, por decirlo así, infectado. Ahora podemos ver que existen 5 rasgos fenotípicos como la herencia, que nos dejan nuestros padres, como la estatura, el color de los ojos, la pigmentación de la piel. También estamos hablando de la capacidad intelectual y muchísimos otros que nos resultan de la expresión colectiva de muchos genes. Bueno, a esto se le denomina herencia poligénica. Cuando participan muchos genes en la determinación de un carácter, resulta difícil distinguir el efecto individual de cada alelo. A medida que participan varios genes, aparecen variaciones más finas y rasgos que se expresan, por ejemplo, los matices en el color de los ojos o la diversidad en la estatura. Bueno, podemos tomar como ejemplo la estatura. Para la determinación de la estatura de una persona se han identificado hasta 400 genes, pero además la estatura casi depende no depende solamente de los fenotipos, la genética, sino también de factores ambientales como la salud y el tipo de nutrición que las personas tengan. Entonces, por tanto, los fenotipos resultan de la expresión de genes de un organismo, así como de la influencia de factores ambientales. Entonces, con esto podemos concluir la genética no mendeliana. Muchas gracias.